Currimbi era un compadre de la letra escrita. Amistó cuando vivía en Estocolmo con Arthur Lundqvist, crítico de libros. Entre los dos tradujeron a Borges al sueco. Las narraciones de Currimbi nunca cerraban. Eran habladas fábulas de un palabrero, heredero único del apellido de los Palotes, que le abría los más exclusivos cenáculos. Lo acogían en el B del sexto piso de Maipú 994, el gato Beppo, María Kodama y un sentado Jorge Luis Borges, esperándolo para divertirse con sus relatos, donde los temas no importaban, sino la forma, como el cuentista desarrollaba cualquier embuste. 2 pulpos robando en Callao a 16 manos. El ingreso del negro sin cabeza al Broadway para ver cine. Un fantasma subiendo de frac el obelisco y bajando desnudo. La visita terminaba con Borges retando al persuasivo Pico el Oro a fraguar un fin. Y este contestar: es mi estilo, Borges. En esos días la suerte de Currimbi cambió. Los dioses comenzaron a mimarlo, bautizándolo Midas II, hasta el punto que, sin proponérselo, terminó dueño del más importante periódico de la Argentina. Sus viajes lo llevaron de nuevo a Estocolmo, donde se encontró con Lundqvist, quien se había mudado al comunismo y era parte del exclusivo grupo que otorga los premios Nobel. Concretamente, él definía el de literatura. Sus viajes, librepensador Lundqvist ahora recitaba el libreto Carlos Marx de someter las artes al servicio del partido, aunque apartándose de su ortodoxia, le confesó a Currimbi que el Nobel de Literatura ese año era para la obra de Borges. Esto alejó a los amigotes de la marisma política y los llevó a repasar partes de la historia universal de la infamia y de la LEP, que habían traducido años antes al idioma sueco. Estaba por regresar a la Argentina cuando Currimbi tuvo un vívido sueño. Saltando entre apilados libros, un tigre le gritaba insistentemente: «¡Viviré mientras no me den ese premio!». Dedujo sin mucha dificultad que el tigre era Borges y ese premio el Nobel. Tan pronto estuvo en Buenos Aires, se vio con un Borges trabajando sobre los aspectos blasfematorios de las 3 versiones de Judas, de Nils Runeberg. Circunspectamente, algo raro en Currimbi, le comunicó lo del premio y el sueño del tigre. Borges lo sorprendió. «Mi bienvenido fabulador, aunque parezca uno de sus inventos, mientras usted soñaba conmigo en la forma de un tigre, yo continué su desvarío aquí, soñando que departía con usted y Runeberg, vestidos de toga, cada quien con un clamor. El mío era: sálveme de ese premio, de ese cementerio de escritores». Y Runeberg, más alterado, continuaba: «Dejen a Borges vivo para que escriba sobre la parte injuriosa de mi obra. Solo él puede hacerlo». Y usted, Currimbi, con segura voz, la más importante de todas, afirmó: «Lo salvaré del Nobel, Borges. Sé cómo hacerlo». Hubo una larguísima pausa.
antes de que Currimbi dijera, lo salvaré, Nobel, del Nobel Borges. Sé cómo hacerlo. En el periódico de Currimbi, ediciones únicas de un solo ejemplar, se imprimieron entre la basura de las noticias cotidianas estas perlas de indiscutible estilo borgiano. El comunismo no es más que el triunfo de la plebe. Al no aceptar Sartre el Nobel de 1964, dejó inválida la única salida decente con respecto a ese galardón. El señor Arthur Lundqvist, quien decide el Premio Nobel de Literatura, lo hace con un criterio geopolítico. Ahora debe estar pensando en dárselo a algún malayo o tal vez a un esquimal comunista. Al recibir en Estocolmo, entre su correspondencia, aquellas insolentes declaraciones contra la objetividad del premio, Lundqvist decide tirar al fuego el cartapacio con los datos personales y el análisis de la obra del nominado, del eterno nominado, Borges. Ya después de morir Jorge Luis Borges, el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, Currimbi recibió de María Kodama las 3 versiones de Judas. Cuando comenzó a leer, no una cosa, todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas. Sintió un extraño cansancio. Continuó. Judas entregó a Jesucristo para forzarlo a declarar su divinidad y a encender una vasta rebelión contra el yugo de Roma. El letargo le dificultaba concentrarse. Para identificar a un maestro que diariamente predicaba en la sinagoga y que obraba milagros ante concurso de miles de hombres, no se requiere la traición de un apóstol. Ello, sin embargo, ocurrió. Empezó a no sentir las piernas. Suponer un error en la escritura es intolerable. No menos intolerable es admitir un hecho casual en el más precioso acontecimiento de la historia del mundo. Su torso le pareció inexistente. Ergo, la traición de Judas no fue casual, fue un hecho prefijado que tiene su lugar en la economía de la redención. Ahora todo su cuerpo pareció ausentarse de él, apartándolo de la lectura, pero su inmensa curiosidad lo hizo seguir. El Verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de la dicha sin límite a la mutación y a la muerte. Para corresponder a tal sacrificio era necesario. Entonces su vista se nubló y difícilmente pudo continuar, tropezando con las palabras. Para corresponder a tal sacrificio era necesario que un hombre, en representación de los hombres, hiciera un sacrificio condigno. Se dio cuenta que estaba vacío de vísceras, que era un pelele. Apenas tuvo cerebro para leer una frase más antes de que un tropel de sombras lo invadiera. Judas Iscariote fue ese hombre. Y entonces, venido desde ninguna parte, apareció el negro sin cabeza, que sacó del hueco donde ésta debía estar
una caja de fósforos, prendió uno y acercó la llama al otrora seductor del verbo hablado, que ardió lentamente hasta quedar reducido a cenizas entre las 3 versiones de Judas. Alguien recogió los tiznados papeles, dejándolos quién sabe dónde. La gente desaparece en todas partes por distintas razones. Después de cierto tiempo, el asunto se olvida y nace otro Midas. Los dioses son así. Les gusta jugar con nuestras vidas.